Imaginemos por un momento una fórmula matemática donde dividir un recurso material no lo reduce a la mitad. Mm, Sino que lo multiplica, claro. Exacto, lo multiplica. Y a ver, en el mundo físico esto rompería todas las leyes de la termodinámica y de la economía básica, ¿no? Si partimos un pastel y repartimos los trozos, pues la cantidad original disminuye irremediablemente. Totalmente. Es un concepto que desafía por completo nuestra lógica estructural. Toda nuestra educación está cimentada en la escasez, ¿sabes? En la idea de que los recursos son finitos. Ya, ya. Por lo tanto, la matemática tradicional que todos aprendemos en el colegio es en el fondo una ciencia de la retención y de la distribución de lo limitado. Es la ciencia de conservar lo tuyo, básicamente. Eso es. Pero bueno, esa premisa contraintuitiva de la que hablábamos es el núcleo del material en el que nos vamos a sumergir hoy. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un texto filosófico que está camuflado de fábula infantil. Se titula El gran jardín de los corazones sabios. Un título precioso, por cierto. Es fantástico. Y a través de la figura de un viejo sabio llamado Nasruddin y de los habitantes de su pueblo, nuestra misión hoy, como siempre, es desgranar este relato. Queremos extraer cómo utiliza los andamios conceptuales del álgebra y la aritmética para deconstruir lo que entendemos por sabiduría, empatía y conexión humana. Y fíjate que el contraste que plantea el texto es un vehículo analítico brillante. Al enfrentar la frialdad aparente de las matemáticas, o lo que creemos que es frialdad, con la volatilidad de las emociones humanas, el relato nos obliga a replantearnos cómo estructuramos nuestras relaciones. Es decir, no busca enseñarnos a despejar incógnitas numéricas en un papel, sino a entender la arquitectura invisible que sostiene nuestras interacciones de todos los días. A mí me gusta llamarlos tu nuevo oficio. El nuevo oficio. A ver, cuéntame más sobre eso porque suena muy bien. Sí, el texto propone, de fondo, que todos podemos ser lo que llama un guía de la cuenta sagrada. Guía de la cuenta sagrada. Vale, me lo apunto. O sea, aquel que cuenta con el corazón y traduce los números en servicio. Nos dice que las matemáticas no son solo fórmulas secas que aprendes de memoria, sino que son puentes reales entre el mundo interior, tu pensamiento y tu espíritu, y el mundo exterior, que es la acción y el servicio a los demás. Qué potente. O sea, es darle una dimensión ética a las matemáticas que solemos verlas como algo súper aséptico, ¿no? Exacto. Y para abordar esta arquitectura, creo que el primer gran bloque conceptual que derriba la historia es el mito de la independencia absoluta. El detonante filosófico recae en Yemita, que es una niña del pueblo que entra en una profunda crisis intelectual bajo un sauce. Madre mía, con la crisis de Yemita. Tiene tela. Sí, pobrecita. Su dilema es fascinante por lo común que resulta incluso en adultos. Ella no logra conciliar la idea de que los grandes sabios necesiten a otras personas. Claro. En su concepción del mundo, la cúspide de la sabiduría y de la madurez es la autosuficiencia total, el aislamiento puro y duro. Y esa crisis refleja un arquetipo muy arraigado en nuestra cultura moderna, ¿verdad? Idolatramos muchísimo la figura del genio solitario. Totalmente. El visionario en su garaje. Eso es. O el ermitaño en la cima de la montaña, o ese líder hiperindependiente al que nada le afecta y que no necesita a nadie. Asumimos que la acumulación de conocimiento o de éxito material debe crear una especie de fortaleza impenetrable. Una armadura. Sí. Y el texto expone de manera muy clara cómo confundimos la independencia material o intelectual con el aislamiento emocional. Es como si la sociedad nos impulsara a construir un rascacielos cada vez más alto, ¿no? Asumiendo que el éxito consiste en encerrarnos en el ático, tirar la llave y no volver a bajar al nivel de la calle jamás. Tal cual. Pero la respuesta que ofrece Nasruddin a la niña dinamita esa idea. Él argumenta que la verdadera sabiduría no es un mulo de contención para mantener el mundo fuera, es una ventana. Una ventana diseñada específicamente para acercarlo. Y el relato consolida esta idea de la sabiduría como ventana a través de un elemento narrativo que parece menor, pero que tiene un peso alegórico enorme. Introduce a Yamsay. La ardilla. Exacto, una ardilla que recolecta nueces para el invierno. Pero fíjate, la enseñanza central aquí no es la recolección física, es una declaración que hace el propio animalito. Dice que el tesoro más grande que guarda no son las nueces que va a comerse. Ah, ¿no? ¿Entonces qué es? Es el recuerdo de quienes le enseñaron a trepar. ¡Ostras! Es brutal. Esta es la primera ecuación real de la historia. Nos está diciendo que la gratitud es la memoria de la sabiduría. Me encanta esa frase.
La gratitud es la memoria de la sabiduría. Porque claro, lo que propone esa metáfora es que el aprendizaje nunca ocurre en el vacío. Cada habilidad que tenemos, cada mínima pieza de conocimiento que poseemos, es el resultado directo de una red de conexiones. Inevitablemente. Alguien tuvo que enseñarnos el idioma que hablamos, alguien tuvo que escribir los libros que leemos, entonces negar esa interdependencia no es señal de brillantez, sino de ceguera absoluta. Sí, de una ceguera muy arrogante. Si aceptamos que el conocimiento humano es inherentemente colectivo, entonces el aislamiento que buscaba Yemita, encaramada a su sauce, es en realidad un síntoma de ignorancia. Claro. El verdadero intelectual, según estos parámetros de Nasruddin, es aquel que utiliza lo que sabe para comprender mejor a quienes le rodean y fundamentalmente para reconocer la gran deuda invisible que tiene con su comunidad. Esos son los que el texto de fondo llama los constructores de catedrales góticas orgánicas. A ver, frena un momento. Constructores de catedrales góticas orgánicas. Explícame eso, por favor. Pues, a ver, se refieren a figuras como los tlamatinime. En la tradición mesoamericana son los portadores del sol. Se refiere a personas que construyen conocimiento no como un bloque rígido, sino como algo orgánico, majestuoso pero vivo, donde todos somos tejedores del tejido de la vida. Todo está conectado. Qué imagen más visual. O sea, la sabiduría exige esa conexión profunda con los demás. Pero la siguiente gran cuestión que plantea el texto es, vale, muy bien la teoría, pero ¿cómo funciona esa red en la práctica? La mecánica del asunto. Ahí entramos en la enjundia del asunto. Sí. Y aquí es donde el texto da un salto magistral y nos presenta lo que denomina la sagrada álgebra del alma. Madre mía, la sagrada álgebra del alma. Suena muy imponente. Lo es. Para explicar este concepto, la narrativa introduce a dos figuras imponentes conocidas como el Gran K y la Gran S. Ellos actúan como los traductores oficiales de esta extraña matemática. Y fíjate cómo el Gran K establece el precedente. Él relata cómo otra figura legendaria de este universo, el Gran N, que era un hombre capaz de resolver cálculos complejísimos en segundos, pues le salvó la vida en un momento de desesperación absoluta. Y no lo hizo resolviendo un problema técnico o dándole una fórmula. Le envió una carta con una sola afirmación, súper sencilla. Decía, no estás solo en tu camino. Wow. A esto lo denominan la ecuación del otro. Es el reconocimiento fundamental de que la simple compañía altera las variables de cualquier crisis personal. Altera las variables. Me gusta cómo usan la terminología matemática. Porque luego entra la Gran S, y ella es quien codifica las reglas de esta nueva álgebra. Las normas son totalmente desconcertantes para alguien lógico. Sumar significa dar, y dividir significa compartir sin perder. Es un choque cognitivo total. Claro, cuando quien los escucha o nosotros mismos leemos esto desde una mentalidad puramente analítica, surge una resistencia natural. A ver, si dispongo de un tiempo limitado o de una energía finita y le dedico parte de esos recursos a otra persona, significa que yo me quedo con menos. Es una sustracción innegable, ¿verdad? Claro, porque esa resistencia surge porque intentamos aplicar las reglas de la economía material, la del dinero, los recursos físicos, a la economía del conocimiento y de la emoción. Y es un error porque operan bajo leyes físicas distintas. Son mundos paralelos. Exacto. La economía material es un juego de suma cero. Lo que uno gana, irremediablemente el otro lo pierde. Pero la empatía, el amor o la información misma pertenecen a una economía de la abundancia. Aquí es donde entra lo que el texto profundiza como el Nepohualtzitzin. El Nepohualtzitzin. ¿Cómo? Repite eso despacio para la audiencia, por favor. Sí, el Nepohualtzitzin. Es un ábaco de origen mesoamericano súper interesante. El nombre viene del náhuatl. Ne significa personal, Pohua es cuenta y Tzitzin significa relevante o venerable o sagrada. O sea, la cuenta sagrada personal. Exacto. Se traduce como la cuenta relevante de las personas. En este contexto, no es solo una calculadora horizontal, es una brújula ética, una herramienta de autoconocimiento y un instrumento de sanación. Es lo que te da coherencia entre saber, ser y servir. ¡Qué maravilla! O sea, el avatar no cuenta recursos físicos, cuenta valores. Exactamente. La mejor forma de visualizar este mecanismo contraintuitivo que decías tú antes de dividir y no perder es pensar en el fuego. Ah, el ejemplo del fuego, sí. Si utilizamos una vela encendida para dar luz a una segunda vela apagada,
No hemos dividido nuestra llama dejando la primera vela a la mitad de su capacidad. No se vuelve más pequeñita, ¿no? Exacto. La primera vela sigue ardiendo con la misma intensidad de siempre, pero ahora el nivel de luz en la habitación se ha multiplicado por 2. Dividir el fuego es, de hecho, la única forma de expandirlo. Y esa es la mecánica exacta del álgebra emocional que propone Lagrange con este ábaco ético. Al compartir una idea, ambas personas poseen la idea completa. Al ofrecer consuelo, la red de apoyo se fortalece, haciendo que todo el entorno sea mucho más seguro para los dos. La división en el ámbito humano es, paradójicamente, un multiplicador de bienestar inmenso. Es brillante. Y fíjate que Lagrange, utilizando esta filosofía del Nepo o al Tsimtshin, desarrolla lo que llaman la igualdad mágica. Una ecuación muy peculiar. La desarrolla de un modo súper sencillo, como si tuviera 9 años, pero profundísimo. A ver, recuérdame esa ecuación. Dice que trama y urdimbre, o sea, los hilos que tejen la vida, se componen así. Calor del amor más puro, más luz y color, más palabra y agua de vida, más estructura fractal. Todo eso es igual a verdad, más belleza, más bondad. Me parece una manera preciosa de explicar la conexión humana. Pero claro, hay una advertencia que lanza Lagrange antes de cerrar su lección. Advierte que a pesar de conocer todas estas reglas maravillosas sobre cómo interactuar y multiplicar la luz, la incógnita más difícil de despejar siempre será uno mismo. La gran verdad. Siempre tropezamos ahí. Porque el autoengaño es el factor de distorsión más potente que existe, ¿sabes? Podemos comprender intelectualmente que dar y compartir genera redes de seguridad. Lo leemos, decimos qué bonito, pero nuestras inseguridades y nuestros traumas a menudo nos empujan de vuelta a las reglas de la escasez. Nos atrincheramos. Volvemos al rascacielos. Sí, cerramos la puerta. Despejar la incógnita de uno mismo requiere una honestidad brutal para identificar por qué seguimos construyendo muros cuando sabemos perfectamente que necesitamos ventanas. Lo cual nos empuja directamente hacia el tercer pilar de este análisis. Porque para lograr despejar esa incógnita interna es necesario un anclaje absoluto en el presente. La teoría, por muy hermosa y matemática que sea, carece de tracción si no aterriza en el aquí y el ahora, en el suelo. Ajá. Y el texto ilustra esto de una manera súper dinámica con la llegada abrupta de un nuevo personaje. Es Santiago, el nieto de Nasrudin. El chico irrumpe corriendo en escena, sofocado, con mucho miedo a llegar tarde a la reunión de los sabios. Y la respuesta de Nasrudin para calmar la ansiedad del muchacho es lapidaria, de las que te dejan pensando. Le dice, al amor nunca se llega tarde, al amor se llega. ¡Qué barbaridad de frase! Es que es una afirmación que desactiva inmediatamente la tiranía de la productividad en la que vivimos, del tiempo cronológico, de ir siempre corriendo, y traslada la acción a un tiempo puramente cualitativo, un tiempo relacional. Y es justo en ese espacio de calma recién instaurada, cuando el niño ya respira, donde hace su aparición el personaje más anticipado por todos, el gran N. El sabio supremo. El sabio supremo, que trae consigo un cuaderno lleno de fórmulas. Pero fíjate, en lugar de ofrecer una gran revelación teórica incomprensible, mira al joven Santiago y le formula a él la pregunta central de todo el relato. Le dice, a ver, ¿cuál es la pregunta más importante de todas? Y cederle la resolución del gran clímax filosófico a un niño que acaba de llegar, sudando, interrumpe cualquier expectativa académica que la audiencia pudiera tener, ¿no? La respuesta de Santiago desarma totalmente la solemnidad del momento. ¿Y qué responde? Afirma que la pregunta fundamental, por encima de cualquier otra, es simplemente ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí. A ver, voy a hacer de abogado del diablo aquí. Podría parecer una simplificación excesiva, casi naif. A lo largo de los siglos, la humanidad ha derramado océanos de tinta intentando responder a cuestiones titánicas, ¿no? El origen del universo, la naturaleza de la conciencia, hacia dónde vamos. Plantear que un rutinario y simple «estás bien» supera a toda la ontología y la metafísica, pues, hombre, exige un escrutinio profundo. Sí, entiendo tu punto. Pero soporta el escrutinio si lo analizamos a través de la lente de la seguridad psicológica y de las necesidades humanas básicas. Podemos debatir las complejidades del cosmos durante horas en un salón elegante, pero cualquier filosofía elevada se vuelve estéril e irrelevante si ignoramos el sufrimiento inmediato de la persona que tenemos sentada delante. Ya, es muy cierto. Validar el estado del otro es el requisito previo indispensable para cualquier intercambio intelectual genuino.
De hecho, esto conecta con la idea del pequeño contador sagrado que mencionábamos del ábaco. Ah, claro, las conjugaciones. Exacto. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos. La base es preguntarnos cuál es mi cuenta relevante y sagrada, cuál es tu cuenta relevante y cuál es nuestra cuenta sagrada en común. Sin ese ¿estás bien? No hay nosotros, no hay cuenta común. Es el cimiento sobre el cual se construye absolutamente todo lo demás. Sin esa validación de la que hablas, la ecuación del otro del gran Cachi ni siquiera arranca, no enciende. Preguntar, ¿estás bien? Y ojo, escuchar la respuesta con atención plena es la aplicación práctica de esa ventana de la que hablaba Nasruddin. Totalmente. Es salir del rascacielos de tus propias ideas elevadas para comprobar el estado de la calle, el estado de la gente. Además, establece una jerarquía clarísima. La empatía precede siempre a la erudición. Un sistema de pensamiento que no se preocupa por el bienestar de los individuos que lo componen, al final acaba convirtiéndose en un sistema opresivo y frío. La pregunta de Santiago S. ¿estás bien? Actúa como la brújula moral definitiva para todo el conocimiento que los grandes sabios han acumulado durante años. Me parece una conclusión brillante. Y bueno, habiendo establecido la empatía como requisito fundamental, el relato se dirige hacia su resolución. Y no lo hace con otro gran discurso de 3 horas, sino con una demostración muy práctica de integración comunitaria. Una escena preciosa. Aparece una cesta anónima de repente, llena de pan, fruta y miel, acompañada de una nota que afirma que el amor siempre encuentra la dirección correcta. Y fíjate en el detalle, los personajes no buscan una mesa formal para sentarse, se sientan directamente en el suelo, al nivel de la tierra, formando un círculo entre todos. Es que este banquete improvisado representa la asimilación real del conocimiento. De nada sirve articular las leyes complejas del álgebra emocional si luego los individuos son incapaces de sentarse juntos a compartir el alimento más básico. El círculo en el suelo, sin cabeceras, destruye todas las jerarquías intelectuales previas. Ya no hay maestros y alumnos. Exacto. Ahora el gran K, la gran S, el anciano Nasruddin y la pequeña Yemita operan exactamente en el mismo plano de igualdad. Son simplemente humanos compartiendo comida. Y las descripciones sensoriales que hace el autor de este momento son súper reveladoras. Identifican, por ejemplo, el sabor del pan con la gratitud, el de la miel con el reconocimiento mutuo. Y el ambiente general, según dicen, sabe simplemente a presente. ¡Qué maravilla! Y es justo aquí, fíjate, en este suelo, comiendo pan, donde Yemita toma una decisión radical respecto a su crisis inicial bajo el sauce. Coge el libro de matemáticas y lo cierra, y admite en voz alta que ha comprendido mucho más fuera de sus páginas que dentro de ellas. Claro, aquí alguien podría interpretar que el relato está fomentando una especie de postura antiintelectual, como de quema de libros. Pero la intervención inmediata del gran Ñ lo desmiente por completo. Menos mal que interviene. Sí. Le aclara a la niña que el éxito definitivo de un buen libro es precisamente llevar al lector hasta ese punto vital, donde dicho libro deja de ser necesario. ¡Ostras! ¡Qué forma de darle la vuelta a todo! Esa perspectiva transforma completamente el propósito de la teoría, del arte, de la ciencia y de la literatura. Cuando el chico Santiago pregunta, bueno, ¿y para qué molestarse en escribirlos entonces? La respuesta de los sabios es clara y contundente, para que el camino sea menos solitario. Los conceptos, las ecuaciones, las historias, no son destinos finales en sí mismos, son andamios temporales. Son herramientas diseñadas para construir puentes de comprensión entre tú y yo. Una vez que el puente está terminado y las personas pueden caminar las unas hacia las otras, de manera segura, abrazarse, comer juntas, el andamio estructural pierde su función principal y puede ser retirado. La teoría, siempre debe estar al servicio de la conexión humana práctica, y nunca al revés. ¡Wow! Bueno, y esto nos lleva al clímax absoluto de esta inmersión profunda. Antes de que el sol termine de ponerse y el grupo de sabios y niños se disuelva, Nasruddin se detiene y pronuncia una única palabra dirigida a todos los presentes. Dice, gracias. Y cuando le piden que justifique ese agradecimiento, porque claro, nadie ha hecho nada heroico o particularmente extraordinario esa tarde, solo han hablado y comido pan, entrega la última ley de su particular matemática vital. ¿Y cuál es? Da las gracias por el simple hecho de existir. Afirma que el mayor reconocimiento que se puede otorgar a otro ser humano
No se basa en lo que alguien hace o produce, sino simplemente en lo que es. Ese agradecimiento final es probablemente el concepto más transgresor de todo el material que hemos analizado hoy, porque operamos en sociedades hiperindustrializadas que han mercantilizado totalmente el valor humano, ¿verdad? Sí, totalmente. Sistemáticamente medimos la valía de los individuos a través de sus resultados, su capacidad de producción, el salario que tienen o sus calificaciones académicas. Exigimos que la gente justifique su derecho a ocupar un espacio en el mundo aportando algún tipo de utilidad tangible. Es terrible. Es la perpetuación de esa idea tóxica de que somos máquinas que deben demostrar constantemente su rendimiento para no ser descartadas, ¿sabes? Exacto. O produces o no vales. Y Nasruddin, con una sola palabra, desmantela por completo esa maquinaria. Al agradecer la pura existencia de las personas que le rodean, valida el ser por encima del hacer. Plantea un valor intrínseco, inalienable y no negociable en cada vida humana, independiente de su utilidad para el sistema productivo. Es el nivel más alto y refinado de esa álgebra sagrada de la que hablábamos. Aceptar que el otro ya es suficiente, sin necesidad de sumarle ninguna variable adicional. Partiendo de esa errónea creencia de Yémita de que la erudición exige construir murallas de aislamiento, para acabar descubriendo que la sabiduría más sofisticada es en realidad una disciplina de pura conexión y de puertas abiertas. Ajá. Hemos analizado cómo la física de los afectos funciona de manera opuesta a la materia, multiplicando todo aquello que se divide con otros como la llama de la vela. Y hemos visto cómo el conocimiento se vuelve inútil, papel mojado, si no va precedido de un interés genuino y empático por la persona que tenemos enfrente. Así es. El desafío constante que nos lanza este texto es abandonar el refugio seguro y calentito de la teoría y arriesgarnos a salir al terreno, a menudo impredecible y caótico, de las relaciones humanas. Nos insta a recordar que la autosuficiencia es una ilusión óptica, un espejismo, y que nuestra mayor fortaleza siempre residirá en la capacidad de reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad profunda del otro. Pues a quien nos escucha, si retomamos por un instante la advertencia de la gran C sobre que la incógnita más compleja de despejar somos siempre nosotros mismos, creo que queda una línea de pensamiento fascinante para explorar a nivel personal allá donde estéis. A ver. Cuando el autoengaño, el estrés o la exigencia externa nublan nuestra propia ecuación vital y nos sentimos atascados, la intuición suele decirnos que debemos mirar más hacia adentro y aislarnos para encontrar la solución. Lamernos las heridas solos, ¿no? Sí, es el instinto de la cueva. Eso es. Pero si la física de las emociones exige que sumar sea dar y que la empatía sea la luz que revela las respuestas, surge una paradoja que merece ser puesta a prueba hoy mismo. Quizás la forma más rápida y eficaz de desenredar ese nudo interno tuyo no sea encerrarse a analizar el problema propio durante horas. Fíjate. Quizás la pieza exacta que falta para equilibrar nuestra balanza interior sea algo tan sencillo como cruzar la calle, mirar a alguien con total atención y preguntarle sinceramente, ¿estás bien? Qué maravilla de reflexión para terminar. Ahí queda eso para que le deis una vuelta. Nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.